Bueno, hoy vamos a compartir un tema interesante, más que interesante, y vamos a estar hablando un poquito sobre la espiritualidad y de cómo se mide. Porque yo creo que hay una falta de comprensión en cuanto a la espiritualidad en el ambiente de la iglesia. Y más que nunca tenemos que entender porque tratamos de medir, tratamos de entenderla desde una perspectiva superficial. La vida espiritual, ¿cómo se mide? Bueno, la vez pasada yo le comenté a un hermano sobre este asunto, ¿verdad? Y estuvimos hablando un poquito sobre este tema. Entonces voy a usar algunos ejemplos para poder entender sobre la espiritualidad y de cómo se mide, cuál es el estándar para saber si somos espirituales. Porque hay una presuposición en el ambiente de la iglesia donde los hermanos piensan que la vida espiritual pasa por ciertas cuestiones de dones, de herramientas. El que más sabe usar su herramienta, su don, es el más espiritual, entre comillas. Y nosotros a la luz de la Biblia entendemos que no es así, que no funciona de esa manera, que no es la herramienta adecuada. Los dones no son ni el uso ni el tener, no califica a una persona espiritual o que se esté moviendo en el ambiente espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchos de nuestros hermanos piensan de que si uno es muy espiritual es cuando comienza a hablar mucho en nuevas lenguas. Otros hermanos piensan de que el espiritual profetiza mucho. Si da mucha profecía es porque Dios lo está usando mucho. Eso significa un nivel de espiritualidad muy elevado. Así de esa manera cree la iglesia. Otro hermano dice, wow, el espiritual porque llora mucho, porque ora muy fuerte, se escucha su hablar con Dios. Otro hermano dice, uno es espiritual cuando enseña mucho. Otro dice, y exagera un poco más, dice cuando ofrenda mucho, cuando diezma mucho. Es el estándar para medir, entre comillas, la espiritualidad en el ambiente de la iglesia. Otro dice, no, el hermano es muy espiritual porque danzó. Otro dice, no, porque fue sacudido por el espíritu, porque es muy espiritual. Brinca de aquí para allá. Otro dice, no, él tiene don de sanidad porque se sanó una persona con él o con ella, por eso es espiritual. Y lamento decirte, mi querido hermano, que no son las herramientas adecuadas para poder medir la espiritualidad de un cristiano. Los dones no son las herramientas adecuadas para poder medir la vida espiritual del cristiano. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura al respecto? Mateo capítulo 7, versículo 22, dice de esta manera: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo, mi queridos hermanos. Esta es una historia plasmado en la Sagrada Escritura, enseñado por el propio Mesías, que en la parte final muchos me dirán en aquel día,
Señor, Señor, hombres, y podíamos incluir mujeres también acá, profetizando, expulsando demonios, hablando en nuevas lenguas. Pero el Señor le responde y dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que los dones, tener la herramienta y saber usar la herramienta, no garantiza, no es el estándar, no es la herramienta para poder medir nuestra vida espiritual. O sea que alguien puede estar enseñando, predicando, profetizando, puede estar hablando en nuevas lenguas, pero también puede estar en desobediencia en la presencia de su Dios. Por eso, yo le puse un ejemplo a varios de los hermanos que estamos acá y le estuve hablando de esto. Por ejemplo, le pregunté la medida de este auditorio. ¿Cuánto será que tiene de largor? Y bueno, uno va a presuponer, uno va a usar su imaginación, su idea y tirar un número, pero nadie va a saber con precisión hasta que traigamos una herramienta adecuada para poder medirla y saber con precisión cuánto tiene. Entonces no podemos guiarnos de ideas populares en el ambiente de la iglesia o usar estándares que no es adecuado, porque para cada situación, para cada trabajo hay una herramienta especial para poder medir. Le puse como ejemplo también el termómetro que se usa en la parte de la medicina, la parte clínica, cuando nuestros chicos se enferman y se pone calentito la piel. Lo primero que usamos es el termómetro para saber la temperatura exacta del niño, para saber si tiene febril o fiebre, porque es una herramienta especial para eso. Entonces, lo que estoy queriendo decir hoy, que los dones espirituales, los dones, las herramientas que Dios nos ha provisto no son el estándar, no son las herramientas adecuadas para poder medir nuestra vida espiritual. ¿Y cómo sabemos esto? Te voy a dar un ejemplo. La iglesia de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 7. Dice Pablo: de tal manera que nada os falta en ningún don. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia llena de dones. Una iglesia que hacía funcionar, desarrollaban dones, enfatizaban sobre los dones de una manera muy particular. La iglesia en Corinto. La iglesia que más lengua habló. La iglesia que más profetizó. La iglesia seguramente que más usó su don de sanidad y todos los dones prácticamente. Pero en el mismo libro, en 1 Corintios, pero en el capítulo 3, la situación real de la vida espiritual y del crecimiento de los corintianos fue totalmente diferente. La realidad de ellos era diferente a las prácticas que ellos llevaban a cabo en cuanto a los dones. Se sanaban la gente, pero ellos estaban en una vida espiritual muy bajo. Y dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles a ustedes como a espirituales, sino como a carnales. Dice: como a niños en Cristo, le tuve que hablar de esa manera. Os di de beber leche y no de alimento sólido, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía. ¿Por qué? Porque no eran espirituales. Era una iglesia llena de dones, pero era una iglesia carnal. O sea que acá encontramos en este punto, estos textos revelan claramente de que los dones no son las herramientas adecuadas para medir mi vida espiritual. Totalmente no.
no está bien usar los dones para servir, para medir la vida espiritual de los hermanos. No es correcto. Entonces, si alguien viene a profetizar, no podemos decir, wow, tiene mucha profecía, entonces tiene que ser espiritual. No. Los dones no definen si mi vida espiritual está en la voluntad de Dios, si me estoy moviendo en la vida espiritual correctamente conforme a la verdad. Los dones no la pueden medir. No se puede saber a través de los dones espirituales. Lo que tenemos que preguntarnos entonces es si primero, si nací de nuevo. Porque si no hay un nuevo nacimiento, si nuestra experiencia fue una experiencia denominacional o religiosa solamente, pero no hay una regeneración, el no nacido de nuevo, para él le va a resultar bien difícil andar en el espíritu, porque no hay un espíritu operando en él. Entonces lo primero que tenemos que preguntar es si nací de nuevo. Segundo, tengo que alimentarme de Cristo. Si yo nací de nuevo, el niño recién nacido tiene la necesidad de comer, de satisfacer esa necesidad. Entonces nuestro alimento es la palabra, y la palabra viene a ser Cristo para nosotros. Tenemos que alimentarnos para adquirir fuerza, energía en el ambiente espiritual, para poder ejercer, desarrollarnos en la vida espiritual. El tercero, tengo que permitir a que Cristo sea formado en mí. Pablo dice, yo sufro dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. Que Cristo se desarrolle en nosotros a tal punto que de aquí en un tiempo podamos parecernos más a Él, aprender de Él a tal punto que cuando la gente nos mira pueda ver a Cristo en nosotros. El cuarto, si Cristo es formado en mí, tiene que haber ciertas evidencias. Mi carácter se va transformando, porque estoy aprendiendo de Él. Aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón, mente, voluntad y emoción. El otro punto, si su espíritu opera en mí, me tiene que llevar a un buen puerto, me tiene que direccionar a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libre. Si usted está siendo guiado por el Espíritu como un cristiano nacido de nuevo, no puede estar en confusión durante mucho tiempo, porque el Espíritu te tiene que guiar a la verdad, a las fuentes. Te tiene que direccionar, porque es una de las funciones del Espíritu, que nos convence, nos direcciona, nos lleva a la verdad. Y el resultado de la verdad de nosotros es que quedamos libres, y bien libres. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace bien libres, mis hermanos. Si su espíritu está operando en mí, tiene que producir algo. Eso es verdad. Si el Espíritu Santo está operando en mi espíritu humano, el espíritu humano receptor recibe, está el testimonio ahí, se tiene que fructificar, tiene que producir algo en mí. Eso es algo resultado automático, tiene que ser. ¿Y qué es lo que produce el Espíritu a través de nosotros? Los frutos, llamados los frutos del Espíritu, que se le da muy poquito énfasis porque estamos un poco desorientados con los dones, porque los dones son muy atractivos, son muy buenos, pero muchas veces nos manejamos en el ambiente de la iglesia de una manera muy superficial, pero no en la esencia divina, como nos presenta la Sagrada Escritura. Así que si su espíritu opera en mí, tiene que producir algo. Uno, se tiene que fructificar.
Y Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos presenta los frutos del Espíritu, y cuando se ve los frutos, porque el Señor estuvo enseñando también que el árbol se conoce por su fruto. Y Gálatas 5:22 enumera los frutos del Espíritu. O sea que si tú eres un árbol espiritual como corresponde, como tiene que ser, fuiste engendrado por Cristo, fuiste regenerado, eres un nacido de nuevo, Cristo está operando en ti a través de su santo y buen Espíritu, el Espíritu opera en nosotros, se tiene que fructificar. ¿Y cuáles son? ¿Cómo sé si soy espiritual? Cuando se ven los frutos del Espíritu en mí. Esas son las evidencias claras, evidencias sencillas y claras para saber cuando una persona se está desarrollando en el ambiente espiritual o cuando el Espíritu está operando de una manera particular en el cristiano. ¿Y cuáles son? El punto número 1, el capital, podríamos decir, el amor. ¡Qué tremendo! El punto 2, el gozo. Porque cantamos muchas veces: el gozo que tengo yo, el mundo no me la dio, el mundo no me la dio, y por cuanto no me la dio, no me la puede quitar. Eso lo cantamos, es un coro muy particular, muy especial. El gozo. Cuando el cristiano se nota que se está gozando en su Señor, en la común unión de los santos, cuando hay asamblea, cuando los santos se reúnen en común unión para poder invocar el nombre de su Dios, o cuando se desarrolla en su vida cotidiana, hay gozo. El punto 3 es la paz, la paciencia, que también tiene que ver con la perseverancia. No porque hoy me duele la cabeza o hoy porque estoy ofendido, por eso no voy a la común unión de los santos. Tiene paciencia, tiene benignidad, personas de bien, personas que no busca problemas, personas que no busca líos, personas que busca el lado bueno a las cosas, a las situaciones. Eso lo podemos aplicar en la vida cotidiana. No ponerle lupa a los problemas, a las dificultades, porque vamos a encontrar muchas cosas ahí. Entonces, las personas, el cristiano que tiene la benignidad, es una persona de bien, es una persona que no tiene doble ánimo en ese sentido. Es íntegro, bondad, una persona afectuoso, amable, una persona que saluda, un cristiano que saluda a todo el mundo. Una persona que se nota que el Espíritu está operando en él. Fe, mansedumbre, lo que estuvimos hablando. Mateo 11, 28. Todo lo que está ahí cargado y trabajado, fatigado, almático, vengan a mí y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahí empieza a desarrollarse la paz. Y no la da como el mundo la da, dice la palabra. La templanza, carácter templado, no se rompe fácilmente. También tiene que ver con dominio propio. Porque un carácter templado es un cristiano. El cristiano que tiene templanza es un cristiano que ha pasado por el fuego, por luchas, circunstancias, porque así se hace el proceso de templado en los metales, por ejemplo. Caliente, se calienta a un alto grado y se mete en un líquido frío, así de repente. Y así de esa manera se produce la templanza en nosotros. Entonces el cristiano, para que se desarrolle en nosotros la templanza, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones, como dice la propia Biblia. Aunque no nos gusta, y aunque estas prédicas de pasar por circunstancia y el proceso no es muy atractivo al oído
de la iglesia últimamente porque nos gusta más escuchar las prédicas de la prosperidad, de la bendición, de la abundancia, que de hecho el Señor también lo da. Como decía un hermano, donde se manifiesta y se desarrolla el reino hay abundancia, y aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia va a haber abundancia, porque las demás cosas les serán añadidas. Ahora, estamos hablando de la vida espiritual. ¿Cómo sé si soy espiritual? No se puede medir con los dones. Solamente puedo decir y entender que soy una persona espiritual. Estoy usando mi espíritu con el contenido que me da el espíritu capital, el espíritu mayor, que es el Espíritu Santo que opera en mí, me direcciona, me capacita, forma a Cristo en mí y se fructifica en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No estás bajo la ley, no estás bajo la consecuencia de la ley. Por ende no se va a poder escribir ni una sola acta en contra de ti, porque estás alineado bajo la voluntad de Dios. Así que lo espiritual se tiene que ver, según Gálatas capítulo 5, versículo 22, porque se tiene que ver los frutos del Espíritu. Amén.